Yo les voy a presentar la que considero que reúne todas las características, pero varias de ellas también son definiciones muy aceptables, pero creo que muy extensas. Más adelantito les presento la que yo considero que es la mejor. ¿Están viendo ya el cambio de diapositiva? Sí. Ok. Con respecto a la estadística del asma, se considera por expertos que 300 millones de personas en el mundo sufren de asma. En Estados Unidos la prevalencia es de aproximadamente 22 millones de personas y la mortalidad se encuentra en alrededor de 4,000 personas por año. En México, aproximadamente el 7% de la población se considera que resulta afectado por este padecimiento. Estamos hablando de 8,5 millones de personas, con la mortalidad de 5.3 por cada 100,000 personas por año. Nadie debe morir por asma, pero sigue habiendo muerte por este padecimiento. Y esos fallecimientos tienen su relación directa con el mal actuar o la mala práctica médica, y por otra parte porque el paciente no tiene apego a las medidas preventivas ni a las medidas farmacológicas. ¿Por qué por mala práctica médica? Porque se considera el asma por muchos médicos como un padecimiento al cual no es necesario brindarle mucha atención, porque es un padecimiento inflamatorio, obstructivo de los bronquios, pero la pura verdad que existen libros que hablan sobre este padecimiento, de todo lo que conlleva este trastorno de las vías respiratorias inferiores, pero que, repito, es subestimado porque se considera que es algo sencillo. Realmente es un padecimiento muy complejo, muy heterogéneo, y que el médico necesita conocer a fondo, sobre todo para poder darle al paciente una mejor calidad de vida y un control sobre este padecimiento. ¿Y por qué por parte del paciente? Porque no sigue las indicaciones que le da el médico, ¿no? Con respecto a la forma apropiada de utilizar los medicamentos rescatadores y estabilizadores, y porque abusa de los medicamentos al no saber manejar apropiadamente lo que son los dispositivos, sobre todo los inhaladores, que son de vital importancia, el que sean amigables para que el paciente pueda emplearlos como debe ser, y que llegue el medicamento hacia donde nosotros queremos, que se hace la parte más terminal de los bronquios, que son los bronquiolos. El asma podemos definirlo como un síndrome. Recuerden que cada padecimiento hay que iniciar su definición con que es un síndrome caracterizado por la hiperactividad de las vías aéreas inferiores, que conduce a un broncoespasmo que característicamente es reversible, ¿verdad?, a la hipersecreción de moco e inflamación. La inflamación es el sustrato patológico de la enfermedad y condicionante del proceso de hiperactividad bronquial que presenta el paciente continuamente. Recordar que los ataques de asma se pueden presentar en cualquier momento, pero la inflamación en la vía aérea es crónica, aunque el paciente pueda mantenerse asintomático, entre comillas, pero hay un proceso inflamatorio que está condicionado a que esa hiperactividad vaya en incremento conforme vaya avanzando los cuadros de asma. Y recordar que esos pacientes que tienen cuadros asmáticos repetitivos y sobre todo de alta intensidad, deja una cicatrización que se conoce como remodelación bronquial, que es una parte del epitelio que ya queda disfuncional y que llega a ser también condicionante de ese proceso de hiperactividad. Les mencionaba que existen diferentes definiciones sobre lo que es el asma. Hay una definición donde dice que es un síndrome caracterizado por la obstrucción
de la vía respiratoria inferior que conduce a un proceso de disnea, de sibilancias, y que tiene una fase temprana y una fase tardía. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esas manifestaciones fisiopatológicas que tiene el paciente, de primero una fase temprana y una fase tardía. Esa fase temprana es aquella que inicia en ese momento cuando el paciente se expone a los agentes desencadenantes o puede ser un proceso infeccioso que dé lugar a que el paciente comience a manifestar su sintomatología bronquial hasta las 4 a 6 horas. Ahí el paciente puede controlarse con medicamentos rescatadores como los que se conocen como SABA, agonistas beta de acción corta, pero ya pasando de las 6 horas el paciente está en una fase tardía, que ya la característica de ella es el proceso inflamatorio, donde no van a servir de mucho los SABA, sino que el paciente requiere de un broncodilatador de acción prolongada, un LABA, con un corticoide inhalado. Entonces, tomar en cuenta estos hechos, estas manifestaciones que puede presentar el paciente, que varían mucho si está en la fase temprana, repito, y la fase tardía. Este padecimiento es un problema real de salud pública porque afecta, les decía, mucho la calidad de vida del paciente, con gran afectación en el rendimiento escolar por las ausencias y porque el paciente está más concentrado en su afección que en poner atención al maestro, y también llega a ser un problema desde el punto de vista laboral, ya que condiciona muchas ausencias o que el paciente no rinda lo suficiente. Entonces, esto pues hay que tenerlo mucho en cuenta porque si el paciente se mantiene estable, le vamos a mejorar mucho la calidad de vida y vamos a poder evitar que se presenten esos procesos de remodelación bronquial que afecta mucho las pruebas de función respiratoria en sí. La respiración del paciente se encuentra muy alterada si es que esto se continúa, ya que hay un síndrome que se conoce como síndrome de superposición asma-EPOC, donde el paciente cuando tiene muchos años ya presentando este problema sin un adecuado control, esto llega a causar pues, bronquiectasias o destrucción del tejido pulmonar y que llegue a dar lugar a EPOC. Entonces ya tenemos que tratar no solamente al paciente como un paciente asmático, sino también como un paciente que presenta EPOC. Y aquí vemos los genes que tienen mucho que ver con asma, atopía y que están muy relacionados con obesidad. Muy bien, les comentaba al principio que el asma bronquial es un padecimiento heterogéneo. De paciente a paciente varía mucho el asma. Además, en familiares, en hermanos, puede ser que uno presente un cuadro leve, el otro presente cuadros de asma muy severos, que tengan fenotipos diferentes. Puede variar de un paciente en diferentes ocasiones dependiendo de los factores que estén desencadenando el asma en esos momentos o que otros factores estén involucrados con el factor hormonal, el factor emocional, el factor climático, el factor contaminación ambiental. La sintomatología varía también mucho. Lo característico es que exista tos, disnea, sibilancias o presión torácica, pero puede ser que el paciente manifieste exclusivamente tos y disnea. Varía mucho también con respecto a la edad del paciente, en la edad en que inicia los cuadros asmáticos. Realmente lo que es el asma alérgica o asma eosinofílica alérgica inicia en la infancia. Los pacientes que tienen asma neutrofílica realmente tienen su inicio en la vida adulta y esos pacientes sufren de cuadros de asma más severos, más refractarios al tratamiento comúnmente utilizado.
Varía mucho con respecto a los factores desencadenantes, ¿verdad? Que va desde los factores ambientales hasta los infecciosos y en ocasiones puede ser alimentos, pueden ser medicamentos. Entonces, esto realmente es muy heterogéneo. Hay genotipos, fenotipos y endotipos diferentes, varía mucho en el grado de intensidad, que puede ser leve, moderado, severo, y aquel paciente con asma de difícil control, que son aquellos pacientes que generalmente son córtico-dependientes, y varía mucho también el asma con respecto a la respuesta al tratamiento, pero hay que ver si esos pacientes que tienen variabilidad en la respuesta al tratamiento es porque el medicamento no es efectivo para ese paciente o porque lo que estamos viendo realmente no corresponde a asma, lo que estamos tratando es otro tipo de padecimiento que se asemeja mucho al asma, como lo vamos a ver más adelante, o puede ser que el paciente no tenga la dosis óptima, o a lo mejor no sabe utilizar con el paciente los eh, elementos que tenemos para poder hacer que llegue el medicamento hasta las partes más lejanas, por ejemplo, en los niños o en las personas de edad muy avanzadas que requieren de cámaras espaciadoras para que pueda el medicamento llegar hasta las partes más lejanas de los bronquios. Aquí estamos viendo lo que viene a ser una respuesta alergeno, donde que es captado el alergeno por la célula dendrítica, se le presenta al linfocito helper, ¿verdad? Que tiene un receptor de TCR, un receptor para de BH2 de tipo 2, y hay que ver que también estos pacientes que están teniendo una respuesta por alergenos también tienen respuesta a alarminas. Alarminas son interleucina 33, la interleucina 25, que se encuentran en el epitelio respiratorio que les está dañado, se liberan igual el TSLP. Estos estimulan a su vez a la célula dendrítica para que estimula a la célula, al linfocito T para que pueda diferenciarse en aquellos pacientes que son alérgicos hacia TH2 y recordar que esos pacientes a través de interleucina 4, interleucina 13, hace que el linfocito B se convierta en una célula plasmática productora de IgE y esa interleucina 5 que libera el linfocito TH2 hace que ejerce un efecto quimiotáctico para eosinófilos, potencializa el efecto para liberar de proteína básica mayor catiónica eosinofílica, peroxidasa eosinofílica, y lo que es la neurotoxina derivada del eosinófilo, que al tener un efecto directo sobre el músculo cardíaco, músculo bronquial, ocasiona la broncoconstricción y el remodelado como consecuencia de ese proceso de inflamación que está condicionado por el eosinófilo. Entonces, aquí vemos también cómo directamente las alarminas que pueden tener lesionar el epitelio respiratorio con el humo del cigarro o por infecciones virales, llega a activar a neutrófilos para que a través de esta acción de los neutrófilos y las enzimas que liberan ejerzan un efecto también inflamatorio sobre el músculo bronquial que haga que el paciente tenga procesos severos. Generalmente este tipo de asma es un asma severa, ¿no? La que es condicionada por neutrófilos, donde hay como agentes histológicos mayormente virus, bacterias y contaminantes ambientales. Aquí estamos viendo en la patología del asma cómo se encuentra la luz bronquial en un paciente que se encuentra normal, ya cuando el paciente tiene un proceso de broncoconstricción, hay una disminución en el calibre de la vía aérea, y ya con el proceso inflamatorio pues se disminuye dicho calibre, ¿no? Y hay atrapamiento de aire a nivel de los alveolos. Por eso al principio el asma presenta una disnea, al inicio presenta una disnea expiratoria y luego se convierte en inspiratoria y expiratoria. Bueno, primero, cuando nosotros tenemos un paciente con asma, debemos tomar en cuenta que el asma es una alteración crónica inflamatoria. Eso no es un padecimiento que aparezca en una sola ocasión o dos veces en
en 6 meses, no, el asma es una alteración crónica que llegó para quedarse a menos que nosotros estemos controlando satisfactoriamente a nuestros pacientes. La característica es que son un trastorno inflamatorio. Recordar qué tipo de padecimiento es el asma, un padecimiento obstructivo e inflamatorio. A diferencia de otros tipos de padecimientos como los que dan lugar a fibrosis pulmonar, que se trata de un proceso restrictivo. Entonces, una alteración crónica, inflamatoria de las vías respiratorias, que hay una base genético hereditaria, a lo que se le conoce como genotipo, que le vuelve hipersensibles a la exposición de los estímulos encadenantes. El asma bronquial presenta diferentes formas clínico-fisiopatológicas, fenotipos, con diferentes respuestas a los antiasmáticos. Por ejemplo, un fenotipo sería el asma alérgica eosinofílica o el asma eosinofílica no alérgica. Otro fenotipo sería el asma neutrofílica. Otro tipo de fenotipo sería paugranulocítica. Entonces, la inflamación de las vías respiratorias existe de forma crónica y con el tiempo genera cambios irreversibles a lo que se conoce como remodelación. Repito, ese daño que cae en el epitelio respiratorio produce una disfunción en esa área del bronquio que ya no permite una circulación del aire completamente normal. El movimiento vesicular puede resultar alterado. El asma, al ser un padecimiento crónico, requiere un tratamiento a largo plazo. Para muchos pacientes significa tomar medidas preventivas cada día. Recordar, y me estoy adelantando con mucho, que el tratamiento siempre debe ser integral, con medidas preventivas, medidas farmacológicas que son de tipo preventivo, de medidas rescatadoras y medidas farmacológicas estabilizadoras, y ya vendría las medidas específicas, sobre todo en el asma alérgica eosinofílica, entonces con la inmunoterapia. El tratamiento farmacológico entonces es a largo plazo, pero las medidas preventivas siempre deben estar presentes. El asma puede cambiar con el tiempo en una misma persona, ya se mencionaba, existe esa heterogenicidad también, de que puede ser al principio un asma eosinofílica alérgica y después se puede convertir también o puede combinarse con un asma eh, neutrofílica, donde hay factores infecciosos agregados. Aquí estamos viendo los diferentes fenotipos, ¿verdad? El asma alérgica, el asma no alérgica sería la neutrofílica, que la estamos viendo aquí abajo. No alérgica también sería el asma eosinofílica no alérgica. Con respecto al genotipo inicio temprano o inicio tardío, generalmente la de inicio tardío está relacionado con neutrófilos, la de inicio temprana con eosinófilos, aunque el asma eosinofílica no alérgica inicia generalmente también en la vida adulta. El asma neutrofílica inicia en la vida adulta y es un asma generalmente de intensidad más severa. Aquí estamos viendo las características con respecto a cómo se puede clasificar, porque sí existen diversas clasificaciones del asma. Como lo vamos a ver más adelante, también está el asma controlada, el asma no controlada, el asma parcialmente controlada, pero aquí estamos hablando de la intensidad o varias variables que hacen que se clasifique el asma de diversa manera. Por ejemplo, desde el punto de vista clínico fisiológicos, en asma grave, asma con exacerbaciones graves, el asma refractaria al tratamiento, que repito, en esa asma refractaria al tratamiento hay que ver si realmente es que el paciente es un corticodependiente o que es un paciente que no está utilizando apropiadamente los dispositivos que existen para que esos medicamentos como corticoides o broncodilatadores lleguen hacia donde queremos. El asma de inicio precoz en menores de 12 años, que él decía que realmente la alergia, la del asma que inicia en edad temprana,
o los primeros años, generalmente de naturaleza alérgica, con antecedentes hereditarios, asma de inicio tardío, sobre todo en mujeres, inicio de adulta, y suelen cursar sin alergia, como el asma neutrofílica, el asma con limitación fija al flujo aéreo por evaluación bronquial, con alteración importante ya en la estructura del epitelio respiratorio, y un síndrome de sobrelapamiento o de superposición asma-EPOC, que es lo que les estaba mencionando también hace un momento. Y el asma y obesidad con síntomas más graves, porque recuerden que afecta enormemente la obesidad, la fisiología del paciente. Relacionado con desencadenantes, se puede clasificar en asma alérgica por alérgenos ambientales, el asma inducida por medicamentos, ¿verdad? Por AINES, pero también por otro tipo de medicamentos como los beta-bloqueadores, el asma inducida por menstruación, donde hay un factor hormonal involucrado, el asma inducida por ejercicio. Todos los pacientes asmáticos que practican ejercicio generalmente tienen ese tipo de asma. Y estamos viendo, por eso les decía que fenotipos pueden combinarse, diversos tipos de fenotipos pueden combinarse en un mismo paciente asmático. Desde el punto de vista inflamatorio, el asma eosinofílica suele ser alérgica y tener buena respuesta a glucocorticoides, el asma neutrofílica, que es la agresiva, grave, con pobre respuesta, ¿no?, a glucocorticoides inhalados, y el asma PAU, sí, granulocítica. Esta es muy severa también. Aquí con respecto al endotipo de asma, el TH2 de inicio temprano, TH2 de inicio tardío. TH2 está relacionado con la alergia, el no TH2 no está relacionado con la alergia. En esta no TH2 participan también neutrófilos, y cuando están participando neutrófilos nos habla de un proceso inflamatorio muy severo. Endotipos en un mismo fenotipo, ¿no? En el asma alérgica, el TH2, no dije, que puede ser TH1, el TH17. ¿Cuáles son los síntomas característicos en asma bronquial? Aunque existe heterogeneidad también de estos síntomas, lo más común es de que el paciente inicie con tos seca húmeda. Hay un pródromo que existe en la mayoría de los pacientes asmáticos, sean niños o adultos, que es un prurito en la cara anterior de tórax, en la parte superior, o en lo que viene a ser la región interescapular. Aquí la tos, al principio, repito, es seca, luego se convierte en húmeda, y cuando el paciente lo refiere, puede ser que el médico le pregunte, bueno, el que médico que desconoce lo que es el asma. Es decir, entonces, ¿es seca o es húmeda? No, el paciente te lo dice correctamente, al principio es seca y luego se convierte en productiva cuando comienza a hacer secreción bronquial. La disnea, una disnea expiratoria, les decía al inicio, después se convierte en expiratoria, las sibilancias que son audibles a distancia, y el paciente generalmente refiere opresión torácica, aunque se puede sumar a esto la polipnea, ¿no? La crisis asmática es un episodio de exacerbación agudo, ¿verdad? Que generalmente es de instalación más o menos rápida, ¿no? Pero generalmente los pacientes asmáticos tienen acentuación de los síntomas no en forma súbita, sino que va escalando el paciente en cuanto a esa disnea, pero puede ser que el paciente, si se expone bruscamente a un agente agresor muy potente, puede tener un episodio de broncoespasmo severo o exacerbación de disnea, que se acompaña de tos, sibilancia y presión torácica. Si una urgencia médica se debe tratar con rapidez. Si no lo tratamos con rapidez, el paciente cae en angustia, ¿verdad?, ansiedad, y eso va creando todavía más aumento, un incremento en la frecuencia respiratoria, y condiciona también los procesos de broncoespasmo por el mismo proceso psicológico, más el tipo de respiración que está teniendo el paciente. ¿Qué es el estado asmático? Hay diversos tipos de definiciones sobre lo que viene a ser este tipo de agudización del asma. Yo les puedo decir que se puede definir como un cuadro de asma severa,
donde el paciente no responde al tratamiento comúnmente utilizado. ¿Cuál es el tratamiento comúnmente utilizado? Los broncodilatadores. Si el paciente requiere de medicamentos como corticosteroides, ya el paciente se encuentra en un estado asmático. Paciente que no mejora o empeora a pesar de recibir dosis óptimas de simpaticomiméticos inhalados. Entonces, aquí no estamos hablando de corticoides, estamos hablando de simpaticomiméticos o beta-agonistas. Todos los pacientes que se hospitalizan por crisis asmática severa están en estado asmático por sí. Un paciente que está en estado asmático debe quedarse hospitalizado o en observación en el servicio de urgencias. Pero hay también una modalidad del asma que se conoce como de difícil control. Existen diversos tipos también de definir este tipo de asma, pero puede definirse como el asma que persiste con un nivel de control insuficiente a pesar de mantener el tratamiento adecuado para su nivel de gravedad. ¿Cuál es el nivel de gravedad? Pues el nivel 1, 2, 3, 4, 5 de GINA, de la clasificación que vamos a ver más adelante. Probablemente ustedes hayan escuchado ya acerca de esa clasificación de GINA, que ubica a los pacientes según el tratamiento que deben recibir y según la severidad de su cuadro o la intensidad del cuadro, en diversos niveles, y de acuerdo a ese nivel es como se da el tratamiento. Pero si el paciente no responde satisfactoriamente, pues, podemos considerar a ese paciente como de difícil control. Pero también aquel paciente que es dependiente de los corticoides logrados encontrar con dosis medias y altas de corticoides sistémicos con efectos adversos vinculados. O sea, ya no se trata nada más de corticosteroides inhalados, sino que llegamos a emplear corticoides parenteral o oral, vía oral, sistémicos, pues, que traen efectos adversos mucho más severos para el paciente, incluyendo el síndrome de Cushing, ¿verdad?, que trae consigo una retención de líquidos, favorece osteoporosis y no se diga procesos infecciosos por inmunoprimir al paciente. Cuando una vez confirmado el diagnóstico de asma y descartados otros posibles diagnósticos que pueden confundirse con asma, como les decía, existen muchos padecimientos que semejan ser asma y no lo son. Este reciba adecuado tratamiento para el estatus de gravedad, dosis, vías de administración y su control no sea el adecuado. Paciente que requiere terapia de alta intensidad para controlar el asma. Paso 4 de GINA, dosis media alta de corticoides inhalados. O sea, ya no se trata exclusivamente de dosis baja de corticoides inhalados. Aquí son corticoides principalmente en dosis altas, combinados con beta-2 agonistas de acción prolongada, muchas veces en combinación con otras terapias, que es el teotropio, por ejemplo, que es un anticolinérgico de acción prolongada. Ya no se recurre en estos casos al bromodiipratropio, sino se recurre al teotropio, digo que es más potente, pero al mismo tiempo con más efectos potenciales secundarios. Bloqueadores de receptores de leucotrienos, como lo que utilizamos como preventivos, pero que llegan de alguna manera también a ser efectivos en este tipo de nivel, como es el montelukast, ¿verdad?, o la teofilina, que hay que manejar siempre la dosis óptima para evitar los efectos tóxicos que son potencialmente letales. O el paso 5 de GINA, ¿no?, con la terapia de adición de nuevas estrategias como anticuerpos monoclonales, ¿verdad?, que puede ser el omalizumab o puede ser el dupilumab. En fin, hay varios tipos de anticuerpos monoclonales que se van a emplear acorde al tipo de asma que presente el paciente, el tipo de fenotipo. El Consenso Latinoamericano sobre Asma y Difícil Control define como asma suficientemente controlada a pesar de una estrategia terapéutica apropiada y ajustada al nivel de gravedad clínica durante al menos 6 meses. El paciente no está respondiendo, pues a pesar de que le estamos dando una terapia apropiada. Pero repito, siempre, antes de colocar al paciente en un nivel de la clasificación de GINA o pasos que nosotros consideremos que el paciente debe estar ubicado ahí, antes de subir un nivel o un paso, hay que hacer una revisión con el paciente si realmente está utilizando el tratamiento, si tiene apego al tratamiento como ustedes se lo prescribieron.
si está utilizando apropiadamente los dispositivos existen. Si ustedes lo prescriben 2 veces cada 12 horas y el paciente lo utiliza una vez cada 12 horas, pues estamos fracasando en el éxito del tratamiento. También si el paciente lo inhala apropiadamente y se queda en orofaringe, lo va a deglutir con más efectos adversos sin que exista un efecto terapéutico como lo estamos buscando. Hay una clasificación del GINA, esta es la última que existe con respecto al control, al nivel del control que existe en el alma, ¿no? En otro, podemos decir que el paciente está controlado cuando los síntomas diurnos no existen o una vez a la semana, los síntomas nocturnos no están presentes, la limitación de actividades no existe, por lo tanto el paciente puede desarrollar sus actividades normalmente, puede utilizar una vez a la semana máximo un medicamento de rescate como el salbutamol, la función pulmonar normal a través de el BEP1 o a través de una espirometría que podamos practicar al paciente o con el uso de un flujómetro, nos podemos dar cuenta de cómo se encuentra esa función pulmonar. Parcialmente controlado cuando tiene síntomas diurnos 2 veces por semana, síntomas nocturnos alguna ocasión, limitación de actividades alguna vez, uso medicamento de rescate 2 veces por semana, la función pulmonar ya está menor al 80%. Este paciente requiere de nuevo ser revisado en dónde está la falla del tratamiento para aplicarlos en la resolución. Y no controlado cuando existan 3 o más características de las anteriores. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí, jóvenes? Los demás jóvenes. Sé que acaba de pasar, pero me confundí un poco cuando dice tres o más características de las anteriores. Se refiere Sí. como de que necesite dos Por de ejemplo, si el rescate y paciente, aparte. sí, si el paciente requiere medicamento de rescate, aparte tiene sintomatología en la noche o síntomas diurnos, ya el paciente no está controlado. La combinación de esos tres no está controlado. El paciente requiere ser revisado de nuevo, consultado de nuevo y tenemos que identificar dónde está la falla del tratamiento. Repito, muchas veces está en que el paciente no sabe utilizar los dispositivos. Los dispositivos no son amigables. Entonces, si el salbutamol en aerosol que conocemos como Ventolin en aerosol, que es el más sencillo de emplear, yo le digo al paciente, cuando llegan a consulta de primera vez, les digo, a ver, dice usted que no le sirve este medicamento, porque cuando uno hace la prescripción médica, uno le dice al paciente, a ver, mire, este medicamento le va a servir de rescate porque esto que voy a comentar ahorita está mucho más adelante, pero ahorita me voy a adelantar. Cuando el paciente presenta una vez máximo a la semana un cuadro asmático, el broncodilatador que yo les recomiendo, el SABA que yo les recomiendo, es el salbutamol. O el broncodilatador que yo les recomiendo es el salbutamol. Pero cuando el paciente presenta más de un cuadro por semana, un cuadro asmático por semana, yo le prescribo de entrada el Conviven. ¿Qué es el Conviven? Es el salbutamol para murmuro de hipertróficos. He visto que se potencializan los efectos. Bueno, cuando el paciente tú le haces una receta, le haces su receta médica y le dejas prescrito ahí Ventolina aerosol, 2 inhalaciones cada 6 horas máximo en caso de dificultad para respirar. No debe ser en regla, o sea, de cada 6 horas, no. Máximo cada 6 horas en caso de dificultad para respirar, tú lo tienes que aclarar. De rescate, entre paréntesis, de rescate. Si resulta que el paciente lo está utilizando de rescate y le dices tú, a ver, quiero que me diga, porque dice el paciente, no me sirve el medicamento, ya hablo, pero han recetado otro médico, a ver, quiero que lo utilice. Y saca el medicamento de la bolsa porque lo tienen como una pistolita ahí. Y resulta que no lo utilizan bien. Se avientan 2 sprayazos en la mayoría de las ocasiones. 2 sprayazos seguidos, para empezar. Segundo, no guardan un ritmo.
entre respiratorio, entre lo que es el disparar, el dispositivo y la inhalación. Tú como médico, cuando prescribas un medicamento como esto, tienes que saber cómo utilizarlo, porque si el paciente te dice, a ver, dígame, ¿en qué forma apropiada lo utilizo? No, pues ahí te vas a ver muy mal si tú no le dices que no sabes. Entonces tú primero tienes que ensayarlo o practicarlo, los dispositivos que vayas a emplear para manejar el asma bronquial. Como le voy a mostrar más adelante, existen una variedad grande de dispositivos, repito, que no son amigables, que pueden confundir no solamente al paciente, sino al médico, la forma de emplearlos. Pues tienes que conocerlos bien, si no vas a tener un fracaso ahí con ese paciente y en el éxito, pues, en el manejo de ese paciente asmático. O pacientes que tengan este tipo de afecciones no van a haber visto un buen resultado si ustedes no le indican en la forma apropiada de emplearlos. Ok. Eh, con respecto al diagnóstico del asma, ¿cómo se diagnostica el asma? Pues recuerden, el asma siempre se debe diagnosticar, al igual que todos los padecimientos, clínicamente, a través de una historia clínica y una exploración física cuidadosa, que la exploración física puede estar completamente normal en el paciente. El asmático, acuérdense lo que les puse en una diapositiva, los cuadros asmáticos son episódicos. El paciente no está constantemente afectado. Entonces puede ser que cuando llegue a la consulta, caray, los campos pulmonares están de recién nacido sano, está perfectamente respirando. El flujo respiratorio bien, el módulo vesicular perfectamente, ¿verdad? Pero cuando agudiza el problema, que puede ser al salir del consultorio, ¿verdad? Pues el paciente puede tener una angustia respiratoria severa, ¿no? Acá dice, está bien, mira cómo estoy. Pues sí, pero la historia clínica te va a llevar a ese diagnóstico. Se lo digo esto porque si ustedes no hacen una historia clínica cuidadosa, no van a dar con el diagnóstico certero, porque hay muchos padecimientos que se parecen al asma, como lo vamos a ver más adelante. No todo lo que sirve es asma. Si ustedes creen que por tener el paciente sibilancias va a presentar esa manifestación cuando llegue a consulta, o a lo mejor el paciente omitió el comentártelo, o puede ser que te lo diga que tengo sibilancias, pues sí, pero a lo mejor no es asma. Entonces, si tú haces una historia clínica cuidadosa, vas a poder llegar al diagnóstico apropiado, pero siempre de impresión diagnóstica. Los estudios funcionales, como la espirometría, que tú la puedes hacer en tu consultorio, o la puedes hacer enviando al paciente para que un neumólogo haga su espirometría, pero tú, repito, lo puedes hacer ahí en tu propio consultorio, tienes que comprar tu espirómetro, tienes que saber manejarlo apropiadamente. Actualmente existen unos digitales que son excelentes y si no tienes ese espirómetro, puedes recurrir al flujómetro. El flujómetro tiene un indicador en rojo, en verde, en amarillo, es como el semáforo. Entonces el paciente le va a soplar ese flujómetro que cuesta 200 pesos, 250 pesos. Entonces le dice al paciente, tiene que hacerse una flujometría cada 8 horas o cada 6 horas, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y va a ir anotando en un cuadernito, que ahí viene donde está el flujómetro en esa presentación. Entonces el paciente le sopla a ese aparatito y si el indicador se mueve hacia la luz roja o la línea roja, ¿qué quiere decir? El paciente está con grave atrapamiento de aire. Hacen tolerancia a la disnea. Tolerancia a la disnea. Ya cuando el paciente está muy afectado, ahí sí ya no puede disimular, por así decirlo, o no puede omitir el que tiene esa angustia respiratoria. Pero si el paciente le sopla y resulta que el indicador queda en la línea amarilla, quiere decir que está en riesgo de avanzar hacia un cuadro severo de asma y nos permite actuar a tiempo. Cuando tú aplicas el tratamiento, le va a decir,
Si usted está en el indicador rojo, tiene que utilizar sus medicamentos. Si usted, porque generalmente les toca en la madrugada la sintomatología, agudizan en altas horas de la noche, imagínense en invierno salir, en cambio tú ya le tienes al paciente una serie de medicamentos que debe emplear en caso de que en ciertos momentos tenga una agudización de su cuadro asmático. Y el paciente, pues eso va a agradecer muchísimo, ¿no? Se evita salir a altas horas de la noche con todos los riesgos que implica y menos pago, menos honorarios para que tener que cubrir y todo lo que representa una salida, ¿no? de la casa. El mismo cambio brusco de clima le puede gustar al paciente que se ponga en un cuadro más intenso. Por otro lado, eh, este, este tipo de flujometría nos puede valorar la respuesta al tratamiento que vamos teniendo, que llega a ser en ocasiones muy satisfactorio porque el paciente le sopla y resulta que el indicador se mueve hacia la línea verde, que indica que está respirando normalmente. El flujo del aire es normal, tanto de entrada como de salida. En la espirometría cuenta muchísimo el BP1, el volumen respiratorio por segundo, la cantidad de aire que tú puedes sacar en un segundo y también te permite valorar el volumen respiratorio por segundo con respecto a la capacidad vital forzada. Si esta es menor del 35%, pues estamos en situación ahí compleja, ¿no? El estudio de la IgE nos sirve para bueno, antes de eso, recuerden que la espirometría tiene varias bondades. La espirometría nos permite medir los flujos y volúmenes respiratorios. Otra bondad que tiene nos permite valorar el efecto efectivo que puede tener los broncodilatadores. O sea, primero se hace la espirometría sin el uso previo de un broncodilatador y después se expone al paciente o se le reta con el salbutamol aerosol, se repite la prueba y se ve la diferencia. Con eso estamos valorando la eficacia del tratamiento broncodilatador, qué tan efectivo está siendo en el paciente y nos permite valorar la evolución del paciente a determinado tiempo, nos permite evaluar en sí no solamente un medicamento broncodilatador, sino el cúmulo de medidas preventivas, medidas farmacológicas y medidas específicas. Entonces, y repito, el estudio de IgE total en aquellos pacientes que ustedes sospechen que tienen un asma alérgica eosinofílica, que obviamente va a estar aumentada, este tipo de IgE, y las pruebas alérgicas cutáneas también en aquellos pacientes que tengan ese tipo de asma, y otros de acuerdo a la evolución que pueda tener el paciente, otro tipo de estudios, ¿no? Como el feno, por ejemplo, para valorar el óxido nítrico exhalado que pueda tener el paciente, que es un biomarcador, o los eosinófilos o neutrófilos en esputo, también es otro estudio que se puede hacer más adelante, si nosotros queremos identificar el tipo de asma con el cual nos estamos enfrentando, repito, sobre todo en aquellos pacientes que se muestran refractarios al tratamiento comúnmente empleado. Bueno, aquí vamos en esto que viene más adelante, viene a ser los diagnósticos diferenciales y después viene el resto del tema. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí, jóvenes? ¿No? No, doctor. No, doctor, todo bien. Bueno, pues nos vemos el día de mañana. Doctora jefa, ¿qué parte ibas a dar tú? La jefa se durmió, ¿eh? No se pierdan eso. No, perdón. Déjenme salirme para ver si la jefa está ahí, que yo creo que ya se durmió. A ver. No, doctor, es que le estoy pidiendo aquí en mi casa que guarden silencio bonito. A mí me tocó el estado